¿Qué tal, hermanos? Es un gusto para mí que estén todos aquí. Gracias por la invitación. Sé que yo invité a varios, pero gracias por estar, gracias por mis compañeros de Grotef, por mis amigos y mi familia. La verdad, de la semana, estas 2 últimas semanas había estado pensando en qué tema es. ¿Cuál es el tema que Dios traía a mi corazón? Y en una lista puse a anotar todas las palabras o todas las acciones que Dios me ha mostrado los últimos 6 meses. Y hay una que tocó mi corazón y me dijo: Dios, quiero que compartas esto, quiero que puedas transmitir lo que tú has aprendido a través de lo que yo te he enseñado. Y me gustaría que me acompañaran a Proverbios, por favor. Proverbios 1:32. Proverbios 1:32. Proverbios 1:32 dice así: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Me gusta mucho la versión Reina Valera, pero también me di la tarea de buscar otras versiones y lo encontré en TLA, traducción lenguaje actual, que me gustó mucho, tengo más claridad, se los voy a compartir. Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Hay algo que podemos recalcar, es las decisiones. Regularmente tomamos muchas decisiones en nuestra vida. Se considera que al día tomamos 2.500 decisiones. Bueno, unos más que están en el ropero, ¿verdad? Como yo. Pero 2.500 decisiones tomamos diariamente. Pero hay unas que trascienden y unas que no trascienden. Hay unas que tienen más relevancia que otras. Hay unas que se usa el sentido común y hay unas que se usa el sentido espiritual o el sentido bíblico. Por eso he decidido titular a este mensaje: sabiendo tomar decisiones sabias. Justamente el jueves tuve la oportunidad de salir con mi colegio a Kitsani. Salimos de excursión y pude ver algo muy chistoso que me dio mucha ilustración justamente a lo que Dios había trabajado. En Kitsani los niños deciden qué hacer. No le preguntan a nadie, se van a donde ellos quieran, pueden ir a ser policías, pueden ser bomberos, pueden hacer lo que ellos se les antoje. Y justamente uno de mis alumnos tiene 6 años, pero parece como de 4, está muy chiquito. Y él me dijo: yo voy a ir a ser secretario de salud. Y yo: ¿a poco sí? ¿No quieres ir a jugar fútbol? No, yo quiero ser secretario. Él tenía la capacidad de decidir porque nadie le decía que estaba bien o que estaba mal. Al final son pequeños. Pero Dios me mostraba a mí algo diferente que le mostraba al pequeño. Cuando nosotros tomamos una decisión, nos sentimos seguros porque tenemos un Padre que nos guía. Tenemos un Padre que nos consuela y nos instruye a dónde debemos ir. Pero ¿cómo lo vamos a escuchar si no tenemos una comunión con Él, no tenemos una relación con Él? Y me encantaría que consideremos 3 puntos acerca de cómo poder tomar decisiones o decisiones sabias. Asimismo, me gustaría que me acompañen a Salmo 25, por favor. Al Salmo 25, versículo 4. Salmo 25, versículo 4. Que dice así: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Al tomar una decisión, lo que debe buscar un cristiano es la voluntad de Dios. Creo que constantemente le debemos de preguntar a Dios todo. Pero me ponía a pensar en qué decisiones debemos de preguntar. Al despertar: Señor, ¿quieres que desayune cereal con flakes o azucaritas? ¿No? Esas decisiones son intrascendentes porque al final no hay una relevancia. Sí, sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu, pero sabemos que tenemos que desayunar. Pero hay decisiones que trascienden a más. Hay decisiones que van un poquito más allá de lo que podemos ver en el presente. También en esta parte donde el cristiano debe buscar la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios?
cuando no conocemos a Dios. Me gustaría como ejemplificarles una parte. ¿Cómo vamos a ver agradar a una persona si no conocemos a la persona? ¿Cómo voy a saber agradar a Robert si no sé qué le gusta a Robert? Es lo mismo en la voluntad de Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú vas a saber su voluntad. Y a través de su voluntad vas a poder decidir correctamente. Y quiero que veamos ejemplos de personajes bíblicos. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Noé que quiere construir un arca, al final fue un mandato que Dios le dio a Noé, pero al final él decidió obedecer. Él pudo tomar de Dios de, yo no decido, yo mejor búscate a alguien más, yo estoy muy cansado, ya estoy bastante grande, mejor búscate a alguien más. Pero Noé tuvo fe en su decisión, porque al final sí, es tener fe, pero tuvo fe en la decisión que tomó. También otro personaje bíblico que Dios traía a mi mente era Ruth. Dios trajo un poco de claridad en la vida de Ruth cuando ora por la voluntad de Dios. También el punto que quería comentarles, el Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros. En las decisiones que podemos tomar, Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Él nunca va a poner una traba, nunca va a poner algo que nos perjudique. Nosotros somos los que tenemos ciertas carencias en nuestras decisiones para que nos perjudiquen a largo o corto plazo. Yo creo que todo el tiempo nos hemos preguntado acerca de, bueno, en mi caso, ¿qué voy a estudiar? ¿Cuándo me voy a salir de la casa de mis padres? ¿Voy a seguir trabajando como maestra toda mi vida? ¿A qué edad me voy a casar? ¿Cuántos hijos voy a tener? Son preguntas existenciales que todo el mundo puede llegar a tener. Pero a veces parece que Dios le responde a ciertas personas con sensatez, que le responde con claridad y les dice esto, y a veces parece que nosotros no. Pero sí nos responde con claridad, pero Él espera que busquemos en esa parte la voluntad de Dios. Y regresando a Proverbios, que dice, sufrirá las consecuencias de sus malas decisiones. En este punto quiero que veamos las consecuencias de las malas decisiones. Una consecuencia es el acto siguiente cuando tú haces algo. Es el acto siguiente. Puede ser consecuencias buenas o puede ser consecuencias malas. En este caso, el autor de Proverbios, que es Salomón, escribe este proverbio con su experiencia propia a través del Espíritu Santo, diciéndole que realmente hizo acciones malas, tuvo decisiones malas, tuvo esposas que lo guiaron a adorar a otros dioses, lo cual hizo separarse de Dios y no cumplió en específico ciertas áreas con lo cual ya lo había puesto. Pero vámonos a la otra parte, a la parte positiva, decidir las cosas buenas. Por ejemplo, yo les quisiera preguntar, ¿cuál es la decisión más importante que podemos tomar? Por Dios. Por Dios. O sea, la salvación. La salvación. La salvación yo creo que es la decisión más importante. Recibir a Jesucristo como el único Salvador, el único que te puede guiar al Padre y tener vida espiritual y vida eterna. Yo les quise preguntar cuál es la segunda decisión más importante en la vida del cristiano, en la vida del ser hijo de Dios. Si lo ponderáramos, si lo pusiéramos en forma de lista, ¿cuál será la número 2? Pues el obedecer, ¿no? El obedecer mediante su servicio. Yo creo que la segunda decisión más importante es, yo decido servirte. Al final, somos humanos. El humano está capaz de servir. Hay unos que sirven más, unos que sirven menos, pero la calidad del ser humano es servir a todos. Pero a veces Dios quiere que sirvamos en algo específico. A veces Dios nos pone en una área que a nosotros no nos gusta. Nos pone en un área en la cual nosotros decimos, es que yo no soy tan bueno en esta. Yo no me considero tan capaz de hacer estas cosas. Pero al final Dios te dice, solamente quiero que decidas hacerla y veas mi bendición mediante ella. Que decidas servirme mediante ella. Y viendo la contraparte, una decisión mala, una decisión que va a trascender. Hay decisiones que tienen consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Las consecuencias a corto plazo son las inmediatas. Por ejemplo, está un día lluvioso o está un día gris.
y aparenta que va a llover. Yo decido llevar una chamarra o no llevar una chamarra. Pues a corto plazo va a comenzar a llover y me voy a empapar, ¿no? A mediano plazo, por ejemplo, estoy en el último semestre de mi universidad, pero hay una materia que no va bien. Hay una materia que la tengo como guiando en el Nicotec, ¿no? Que sé que me hacen falta cosas. Yo decido ponerme al tanto para al final de los 6 meses poder ver una consecuencia buena, un buen resultado de lo que yo decidí. Y ahora quiero que veamos las consecuencias a largo plazo. El día de hoy, como joven, hay muchas cosas en mi cabeza que no comprendo, como lo dice su palabra. No todos los misterios te van a ser descubiertos, no todas las cosas te van a ser claras, solamente ten fe. Por ejemplo, yo hoy en día no sé si voy a continuar siendo lo que Dios me ha llamado, o Dios quiere que me vaya a otro lugar, o Dios quiere que comience como un misionero, pero esas decisiones van a trascender. Lo que yo le voy a preguntar a Dios es por su voluntad, mediante la oración. Hay algo muy claro en este versículo, en la Nueva Traducción Viviente, que dice que acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. El autor de Proverbios también lo escribe, porque el pueblo de Israel fue destruido a causa de sus malas decisiones, a causa de adorar a otros dioses y no hacerle caso a Dios y darle la espalda a Dios. Por eso lo cita. Pero ¿cómo podemos plasmarlo el día de hoy con nuestras acciones o con nuestras decisiones? ¿Cómo podemos ser destruidos por nuestra necedad? La necedad es cuando ya tienes una instrucción y continúas negándola, continúas diciéndote, esta vez no. Esa es la necedad escrita. Pero ¿cómo podemos ser destruidos? Evidentemente Dios no quiere que seamos destruidos. Dios es un Dios de amor y no nos va a destruir. Pero evidentemente nosotros nos buscamos esa destrucción. Tal vez no muerte, en este caso desaparezco, pero sí en vida eterna o muerte eterna. Están las dos, la contrapuntada. Yo puedo decidir tener vida eterna, puedo decidir tener un infierno. Tanto aquí en la tierra, tanto en el cielo. Y esas decisiones van a trascender. Pero también la parte de las decisiones es por la causa de la necedad. Muchas veces mi papá me dice, recoge tu recámara, porque quiero que ella ore, Y al final yo decido hacer mi recámara. Al final yo voy a tomar la acción de levantar mis cosas y ponerlas en orden. Pero la necedad es la que me lleva a la destrucción. Tal vez no una destrucción como tal, pero sí una consecuencia de no tienes permiso. No tienes ciertos privilegios, no tienes ciertas bendiciones que yo te puedo dar como padre. Y es lo mismo con nuestro Padre Celestial. Él nos ha pedido algo que es muy claro. Él nos ha pedido muchas cosas a cada uno individualmente. Pero Él va por el querer, por el buen hacer, por su buena voluntad. Entonces, si tú estás dudando, ¿será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? Lo primero que te puedo decir como primer punto es ora. Busca la palabra de Dios como un vivo ejemplo de que es la palabra de Dios y te va a dar claridad. Como punto número 2 también quisiera compartirles esto. Son puntos rápidos para cómo pueden ustedes verificar que realmente es cierto. La fe y la sabiduría en la tierra, en la toma de decisiones, La fe y la sabiduría en la toma de decisiones. Yo tengo fe en tomar cierta decisión. Yo voy a buscar la sabiduría de parte de Dios, de parte de lo alto, no de parte de mi mejor amigo. Sí, pueden llegar a ser usados por Dios, pero es más claro si te vas a la Biblia, si te vas con tu pastor, si te vas con tu papá, si te vas con tu mamá. ¿Y cómo vas a tener fe? ¿Qué es la fe? ¿Quién me dice qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Nuestras decisiones a veces no van a tener como mucha coherencia. Nuestras decisiones no van a tener como mucha claridad en ese momento. Cuando yo, les comparto rápido, cuando me contactaron, cuando estaban mis hermanos antiguamente en la escuela y me dijeron que se quería trabajar como maestro de inglés, yo estaba negado. Yo decía, yo no quiero ser maestro de inglés, yo no me veo maestro de inglés, aparte creo que no tengo la capacidad para hacerlo. Pasaron días y mi mamá me dijo, ¿ya decidiste? Ya decidí que yo ya no voy a entrar. Pasaron como 4 meses cuando la directora me habló y me dijo, te cito a tal hora. Y me dijo, mira, Cas, yo no estoy buscando
ingresados de Harvard. Yo no estoy buscando personas con un coeficiente arriba de tal número, pero sí estoy buscando personas dispuestas a querer hacer la voluntad de Dios. Y otra vez volvió la palabra: ¿decides estar con nosotros? ¿Te gustaría estar con nosotros? Entonces, cuando lo hice, Dios trajo mucha claridad acerca de Dios nos va llevando por un punto, Dios nos va mostrando cómo podemos llegar a tomar una decisión. También quiero compartirles el uso de las escrituras como manera aceptada y en su contexto. Para que nosotros podamos también tener claridad en cómo tomar decisiones, tenemos que tener fe que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es inspirada por Dios, como lo vemos en Jóvenes, 2 Corintios 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para instruir. Ahí está. La instrucción tiene que ver con el llevar de la mano a una persona, ¿no? El llevar de la mano a una persona. Y a veces yo me imagino que es así Dios con nosotros. A veces me imagino que Dios nos va instruyendo de la manita y nos va a decir, y por ahí. Pero cuando vayamos creciendo, evidentemente el Padre, como un Padre terrenal, suelta al bebé de la mano para que vaya caminando. No es que Dios nos suelte la mano completamente, sigue teniendo cuidado de nosotros, pero nos da ese libre albedrío. Y quiero decirles qué es ese libre albedrío. Me di a la tarea de buscarlo. Quiero compartírselo, tanto el significado de decisión en la Diccionario Real Academia, que dice: decisión es la determinación o resolución de que se toma o se da una cosa dudosa. Eso es en el diccionario. Y el libre albedrío es el acto de voluntad mediante la fe al que sigue la ejecución cuyo lo que Dios ya le ha pedido. Me encantó esa definición. Yo creo que hoy en día todos los que estamos aquí presentes saben lo que Dios nos ha pedido. Hay cosas que tal vez no sabemos porque no lo hemos buscado, porque no se lo hemos preguntado. Pero yo creo que Dios ya nos ha dicho qué es lo que debemos hacer. Como les decía, hay dos decisiones o dos maneras de poder tomar una decisión: el sentido común o el sentido bíblico. Como les decía, no sé, un ejemplo: si estás con un amigo y ya es tarde y tu mamá te pide que llegues a cierta hora, el sentido común te dirá: llego a mi casa, ¿no? Sentido común. Pero el sentido bíblico va más allá del sentido común, te dice: tienes que ser obediente a lo que ya se te ha dicho. Entonces, eso me daría mucha ánimo en estos días. Y quiero darles un ejemplo de un personaje bíblico que es José. José fue un hombre que decidió cuidar su corazón y no amargarse. Sé que no tiene nada que ver el tema con cuidar el corazón, la amargura o la alegría, pero él decidió. Cuando él es vendido como esclavo y ve a sus hermanos literal hablando de: oye, pues ¿cuánto lo vendemos? No, pues 20 pesos, vamos a venderlo, no, no. Entonces, cuando él escucha eso, dicen que lo venden y se va cautivo como esclavo a un primer jefe de Egipto. Él tiene muchas trabas en su vida. Que primeramente la esposa de Potifar le pone un 4, ¿no? Cuando la palabra de Dios dice que José sale huyendo de la esposa de Potifar, vemos que es encarcelado. Y ya en la cárcel, dice la palabra de Dios que José buscaba darle visto bueno a Dios, que Dios le siguiera sonriendo. Y ahí vemos que no es tan explícito, pero podemos entender que José no trae un sentimiento de rencor, un sentimiento de amargura, un sentimiento de Dios se me dejó, sino trae un sentimiento de, dice la palabra de Dios, y Dios estaba con él, José, con él. Entonces, es un claro ejemplo. Y también sigue pasando cuando dejan otros 2 años y el copero no se acuerda de él, ya va con el faraón y no le trae no vienen por él, no se acuerda de él, pero José sigue en la constante de decidir no amargarse. Yo creo que en nuestro diario caminar como hijos de Dios podemos tomar muchas decisiones
que Dios nos da la pauta de decir, ok, ya lo decidiste, va a ser mediante fe. Hay otras que Dios le hubiera gustado decir, ¿sabes qué? Me hubiera encantado que me preguntaras. ¿Esa era mi voluntad? Y hay otras decisiones que Dios espera que hagamos automáticamente y que no estemos como un niño de 3 añitos preguntándole a papá si puede tomar ciertas cosas. Por ejemplo, el obedecer a papá, el congregarse, el amar al prójimo, el no decir malas palabras, el tener cuidado de cómo te puedes conducir, ¿no? Creo que esas decisiones ya están implícitas en la palabra de Dios. Ya no tienes que moverte de aquí para allá. Pero hay otras decisiones en las cuales yo les quería decir, ¿saben la respuesta aún? Y creo que son las respuestas o las preguntas que trascienden más allá, ¿no? Las preguntas que no tienen como la claridad completa. Y quisiera leerles esta parte. Lo vital de las decisiones. Todos tomamos decisiones con el fin de obtener resultados a corto, mediano o largo plazo. Por ejemplo, los estudiamos con la sencilla razón de asegurarnos un futuro próspero. De hecho, el ser humano toma las decisiones de todos los días. En la mayoría están relacionadas al futuro. Las decisiones pueden marcar tu vida, ya sea para bien o para mal. Hoy en día nuestras decisiones pueden marcar nuestra vida para bien o para mal. Podemos elegir, como dice Deuteronomio 19, elegir vida o muerte, bendición o maldición. Yo elijo hacer lo bueno o hacer lo malo. Y como volvemos a nuestro versículo base, sufrirá las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Pero hay algo muy hermoso que también en ese mismo proverbio nos da como la contraparte. Ok, ya viene como que puede haber consecuencias, que tengo que preguntarle a Dios, que tengo que decidir de mí mismo, que tengo que estar seguro de lo que hago porque ya lo hago por fe, no lo hago por otra cosa sino por fe. Pero el versículo 34 dice, pero los que hagan caso vivirán tranquilos, y los que decidan tendrán paz y no tendrán miedo de mal. ¿Lo podemos decir juntos? Y los que me hagan caso vivirán tranquilos, y los que decidan el bien tendrán paz y no tendrán miedo del mal. Ahora vamos a ver la parte bonita como del sermón, ¿no? La parte bonita del mensaje. Los que me hagan caso, ¿qué es prestar atención? Cuando una persona está hablando especialmente a un ser humano externo o a otra persona y tú estés enfocada en lo que está diciendo, en sus palabras, o tal vez puede ser un lenguaje no verbal, sino que usted presta atención. Por ejemplo, hay veces que las obras de teatro son sin palabras. Para que tú puedas entender qué tienes que hacer, voltear al techo y no vas a escuchar nada, ¿no? Tienes que prestar atención a los actos que están haciendo. Así es con la palabra de Dios. Tienes que prestar atención a la voz de Dios. ¿Cómo vamos a ser sensibles a la voz de Dios? Leyendo la Biblia, teniendo una comunión con Él, teniendo una intimidad con Él, teniendo una devoción con Él. Vamos a nosotros poder escuchar la palabra de Dios, vamos a poder tener una vida tranquila, vamos a poder tener una paz que no solamente va a ser en la tierra, sino va a ser también paz eterna. Pero al final, ¿qué es? ¿Es un sentimiento? No. ¿Es un querer? Es una decisión. Es una decisión. Como les digo, hay decisiones que son por fe. Hay decisiones que están implícitas en la Biblia. Hay decisiones que sí tienes que pedir consejo. Hay decisiones que solamente tienes que dejarte guiar por la voz de Dios. Pero tú eres el que decides. Dios no tiene robots. Si a mí me enseñaron algo aquí en la congregación, es que Dios no tiene marionetas. Dios tiene hijos que nos da y nos provee de todo, pero al final nosotros decidimos contribuir o dar ese amor recíproco hacia nuestro Padre o negarlo. En este paso nosotros decidimos actuar conforme a su voluntad. Y vamos a ver el ejemplo más claro que nuestra palabra nos da, que es justamente Jesucristo. Vayamos a Lucas, por favor. Lucas 22, si no me equivoco.
Lucas 22, 41, 42 y 43. Vemos aquí en Lucas que nuestro Señor Jesucristo ya estaba siendo llevado. Ya iba a ser llevado a la cruz para morir por todos nosotros, por nuestros pecados. Y Él sabía que iba a venir a la tierra a morir por nosotros. Él sabía que la voluntad del Padre era que muriera por nosotros. Él ya sabía lo que venía, pero quiero que lo leamos juntos, desde el 41. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la instrucción del Padre? Que muriera. Él estaba dispuesto a morir. Él ya sabía que había venido por nosotros a morir. Pero ¿cuál era la voluntad? Que muriera. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que moramos a nosotros mismos. Que decidamos, no con un corazón orgulloso, con un corazón soberbio, sino con un corazón contrito y humillado, porque el corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Amén. Tiene que ser un corazón humilde, a escuchar su voz, para que nuestras decisiones la agraden. ¿Ustedes creen que nuestras decisiones, cuando tenemos una comunión, una intimidad, una relación con Él, le agraden? Sea la más simple, sea tomar esta ruta, tomar la otra. Yo creo que sí. Yo creo que cuando tenemos una comunión viva con Él, ya sea que Dios te va a poner el sentir, pero tú al final tú lo vas a decidir. Recuerden que tenemos al Espíritu Santo que nos va a ir guiando. Amén. Pero nosotros decidimos, ya sea por esta ruta y por la otra ruta. ¿Qué tal por esta ruta? Iba a chocar el camión, y por esta no. Y Dios así nos guarda. Pero ¿cómo nos va a guardar? Mediante escuchemos su palabra, mediante pongamos atención a su voluntad y tengamos una relación íntima con Él. Nuestras decisiones tienen que ser certeras. También la palabra de Dios dice que tú sí y que tú no. Yo he decidido estudiar en el Cotec. Hoy nos lo decían, ¿verdad, Robert? Que es un compromiso. Y la verdad, no me estaba dando cuenta de lo que era. ¿Verdad, hermana? Que el compromiso que nos echamos es de 2 años y medio. Y vamos un poquito más abajo de la mitad. Y la verdad, yo estoy tirando la toalla. Porque es mucha presión. Pero esa presión que me motiva a seguir amando a Dios, que me motiva a seguir haciendo la voluntad del Padre. Entonces, cuando me dijeron eso, que tú sí seas sí o que tú no seas no, nuestras decisiones también tienen que estar fundamentadas en ese versículo. Yo he decidido acompañar a tal persona en una situación difícil por amor. Y voy a comprometerme. Pero también está la otra parte. Yo no decido hacer eso. Yo ya lo había dicho, pero al final, ya me arrepentí, la verdad es que ya no, ya viéndolo bien, como que no me cayó muy bien. Como que esta universidad, como que no está tan padre. Como que ser moldes de boca, no está tan padre. Pero al final es una decisión que nosotros tomamos. Yo quisiera compartirles y dejar con algo bien claro, o con algo que es como la semilla que Dios trajo a mi vida, que en verdad en esta semana, en estas 2 semanas, que nuestras decisiones puedan agradar al Padre. Amén. Que nuestras decisiones sean buscando su voluntad, buscando su guía, buscando su agrado y no el nuestro. Amén. ¿No? También el Deuteronomio, como se los dije hace rato, se los cité hace rato, dice: escojan la vida y no la muerte, escojan el bien y no el mal. Nosotros hemos sido dotados con una cualidad diferente a que los demás no. Les voy a decir cuál es: el Espíritu Santo. Hemos sido dotados con una cualidad que los demás no tienen. ¿No? Es como en ciertas empresas que tienen ciertas características, ¿no? Tienen como algo específico que atrae a muchas personas. Pero viéndolo bíblicamente, nosotros tenemos algo específico, algo muy importante, algo que viene del Padre, que es el Espíritu. Ese nos va a hacer decir sí, decir no y hacer la voluntad de Dios mediante nuestras decisiones. Porque quieran que no, son nuestras decisiones. Sí.
Una cosa es conocer la voluntad del Padre, una cosa es hacer lo que Él agrade, pero al final tú decides, ¿no? Al final tú eres el que toma la decisión de hacer su voluntad o no hacer la voluntad del Padre. Por último, quisiera ver esta parte. Si usted sigue haciendo las mismas cosas de la misma manera que las ha hecho, seguirá teniendo los mismos resultados que siempre ha tenido. Lo que tenemos que hacer es decidir cambiar mediante la voluntad de Dios. Si yo continúo y voy sobre el mismo camino, voy a seguir teniendo los mismos resultados. Pero si yo decido no hacer eso, obviamente tiene que estar bajo la luz de la palabra y decido hacer algo diferente, voy a tener resultados diferentes. Si el día de hoy decido levantarme a las 5 de la mañana a tomar un devocional, a tomar un tiempo con Dios, Dios me va a hablar. Dios me va a hablar y me va a hacer decidir lo correcto. Como otra vez les recalco, elijan el bien y no el mal. Elijamos el bien. Amén. Elijamos el bien y no elijamos el mal. Sí, somos humanos y fallamos. La maldad está allá afuera y todo el tiempo vamos a ser tentados por ella. Pero nosotros mismos tenemos la capacidad de decir, ¿sabes qué? Esto no me conviene. Esto no es lo que yo quiero en mi vida. ¿Cuántos de ustedes no han sido tentados con el alcohol? ¿Qué dices? Tentados a literal perder la conciencia a causa del alcohol. En este momento lo vemos como algo intrascendental, no tiene tanta relevancia. Pero si nos ponemos a ver a corto o mediano plazo, es donde nuestra conciencia va a poder afectar nuestra vida. Es donde va a poner un parteaguas y va a decir, esto sí, esto no. Entonces, cuando pase eso, cuando seamos tentados, yo creo que lo primero que debemos hacer es, Señor, dame la capacidad, dame la fuerza para decidir lo correcto, para decidir hacer lo bueno, para no decidir hacer lo malo. Amén. Quiero que retoquemos o veamos de nuevo los últimos 3 puntos para concluir, que es las decisiones trascienden tanto la vida espiritual o una vida sin Dios por siempre. Otro punto, nuestras decisiones tienen que ser bajadas o bajo la luz de la palabra, bajo la voluntad de Dios, bajo lo que Dios nos ha pedido. Y por último, tenemos que tener fe en nuestras decisiones. Tenemos que tener una certeza y una convicción de lo que estamos haciendo es lo que Dios nos ha pedido. Que lo que estamos actuando es lo que Dios ya ha puesto en nuestro corazón, que debemos de realizar. Como les digo, Él pone el querer, como el pone hacer por su buena voluntad. Y solamente al final queda en nosotros el decidirlo, el no hacerlo o el sí hacerlo. Amén. Quiero que me acompañen a orar. Señor, te doy gracias por este día. Gracias porque tú eres muy bueno, Padre, y me permites estar aquí, Señor. Sabemos que soy un siervo inútil, Señor, pero tu palabra es viva, Señor. Tu palabra edifica nuestros corazones, Señor. Tu palabra nos hace ver que sigues trayendo más claridad día con día, Señor. Te pido que puedas traer específicamente a mí más de tu revelación de tu palabra, Señor, y que pueda seguir sirviéndote, Señor, y que este mensaje ha sido de tu voluntad y no la mía, Señor. Gracias por los que están aquí presentes, Señor. Bendícelos y darles esa claridad acerca de sus decisiones que el día de hoy van a tomar. El día de mañana van a tomar decisiones, pero que puedan basarse en tu voluntad y no en la de ellos, Señor, y no en la mía, Señor. Que pueda basarse en lo que tú me has pedido, en lo que tú les has pedido, Señor. En nombre de Padre. Amén. Gracias.